Buenas tardes. Vamos a continuar con esta explicación de lo que el padre Stefano de Fiores investigó en los últimos años de su vida y que nos ha dejado como herencia para que nosotros comprendamos mejor de qué manera la Virgen Santísima es valorada en la cultura cristiana en esta etapa que estamos viendo, pues propiamente de los padres de la Iglesia, es decir, del siglo II al siglo IX después de Cristo. Y hemos visto ayer la comparación que nos ofrece el padre Stefano de Fiores acerca de cómo se veneraba a las diosas madre en las culturas del Mediterráneo, concretamente la cultura griega, la cultura egipcia y la cultura romana. Al mencionar a las diosas madre Isis de la cultura egipcia, la cultura griega con la diosa Cibeles y la cultura latina con la diosa Demeter. Son las diosas madre de las cuales el profesor de Fiores toma antecedentes para que veamos, nosotros comprendamos la gran diferencia con la que en el culto cristiano se venera a la Virgen Santísima, a diferencia de cómo se veneraban las diosas madre en las culturas del Mediterráneo, como es la egipcia, la griega y la romana. Entonces vamos a continuar. Estamos aquí en el tema 2 del capítulo 7, origen y desarrollo del culto a María. José Luis, si nos puedes decir en qué página estás. Página 180. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la lectura y explicación paso a paso de esta herencia del profesor de Fiores. Entonces, dice el profesor que en el contexto que acabamos de indicar, es decir, en el culto a las diosas madre de las culturas mediterráneas, egipcia, romana y griega, hay muchos testimonios de la veneración a la Madre de Dios durante el periodo pre-niceno. ¿Qué significa pre-niceno? Antes del concilio de Nicea. Nicea fue celebrado en el año 325. Entonces, hasta ese año, dice aquí el profesor de Fiores, que hay testimonios de la veneración que se le rendía a la Virgen Santísima dentro de la cultura propiamente cristiana, y que esos testimonios de veneración a la Virgen Santísima se encuentran también en la cuenca del Mediterráneo, pero ya dentro de la cultura propiamente cristiana. Y estos testimonios que dice el profesor de Fiores que se muestran en ese periodo antes del concilio de Nicea, en el año 325, dice el profesor que muestran la coherencia entre la alabanza que está predicha para María en el cántico del Magnificat, el verso 48 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, y aquella otra alabanza que propone el profesor de Fiores y que toma del padre de la iglesia Nilo de Ancira, que muere hacia el 432. Y entonces este padre de la iglesia, Nilo de Ancira, dice que María es proclamada bienaventurada en todas las naciones y en todas las lenguas. En el mundo entero se le llama bienaventurada
y es alabada con cánticos. Bueno, ahí vemos de dónde parte el profesor de Fiores para establecer la comparación, o más bien el desarrollo de lo que para la Iglesia Católica significó el culto a la Virgen Santísima, no ya como continuidad del culto pagano a las diosas madre, sino como explicación de lo que dentro de la Iglesia Católica, propiamente en la etapa de los padres de la Iglesia, se proclamó a favor de la Virgen Santísima. Y entonces, para esta explicación, el profesor nos ofrece tres ámbitos de comprensión, de consideración, de datos que nos va a ofrecer para que comencemos a indagar de qué manera los padres de la Iglesia y la época posterior al Concilio de Nicea veneró a la Virgen Santísima. Dice el profesor de Fiores que distinguimos tres ámbitos: el ámbito de la iconografía, el ámbito de la devoción popular y el ámbito de la liturgia que se dedica en la iglesia a la Virgen Santísima. Entonces, acerca de los testimonios de iconografía. No se escucha, Fray. Igual no se escucha, Fray. Bueno, parece que ya estamos otra vez. Entonces, pues, este tema de la veneración a la Virgen Santísima lo aborda el profesor de Fiores en sus características propias, según lo que encontramos en el Evangelio de San Lucas, lo que dice la propia Virgen María en el Cántico del Magnificat: bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Y entonces esa bienaventuranza la quiere hacer coincidir el profesor de Fiores con los testimonios iconográficos acerca de la veneración a la Virgen Santísima, y comienza por los testimonios en la ciudad de Nazaret, allá donde vivió la Virgen, donde el arcángel San Gabriel le anunció que iba a ser madre de Dios. En ese poblado de Nazaret, dice el profesor de Fiores, que se realizaron unas excavaciones entre 1955 y 1956 y se encuentran dos inscripciones griegas, es decir, dos epígrafes, dos escritos sobre piedra, que pues por ser sobre piedra no se han borrado. Y dice ahí que son dos inscripciones griegas de notable importancia porque se remontan al siglo II y III después de Cristo y forman parte de la casa de la iglesia judeocristiana que se levantó en donde la tradición ubicó el acontecimiento de la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María. Es pues una casa, Domus Ecclesia, en donde se encontraron estas inscripciones sobre piedra en griego. La primera
inscripción está constituida por 3 grupos de letras en griego que dice que, Mari, A. Y traduce el profesor de Fiores, Jaire María. Entonces, esa primera inscripción en piedra en Nazaret, donde la Virgen Santísima vivió, recoge el saludo del ángel Gabriel y añade el nombre de María, que Jaire, es decir, alégrate, y le añade el nombre de María, María, G María, Jaire María, y es esta inscripción en piedra significa que en aquel lugar de culto constituía una invocación a la Virgen Santísima. Si los que estaban reunidos en esa casa donde el ángel Gabriel le anunció a la Virgen que iba a ser madre y que después de la resurrección, después del concilio de Nicea en el 300 después de Cristo, en esa casa se constituyó un centro de culto, de veneración a la Virgen, pues encontramos allí que el grupo de personas que se reunía en la casa de Nazaret, pues al mirar esa piedra, todas las personas que formaban parte de esa comunidad invocaban a la Virgen María con ese título, Jaire María, que son Jaire es la palabra griega que nos transmite el evangelista San Lucas en el capítulo 1 de su evangelio, cuando nos relata acerca de la visita que le hizo el ángel Gabriel a la Virgen para avisarle que ella había sido escogida para ser madre de Dios. Entonces, Jaire María, como inscripción sobre una piedra, es un saludo del ángel Gabriel en donde la gente se reunía para venerar la memoria de la Virgen María en la casa de Nazaret, y por eso dice el profesor de Fiores que es un testimonio muy importante de veneración, de culto, de reunión litúrgica para venerar a la Virgen allí en la casa de Nazaret. También habla de una segunda inscripción en esa misma casa de Nazaret, y aunque dice el profesor de Fiores que esa segunda inscripción está incompleta, se interpreta como el testimonio de una peregrina, de una mujer que hacía la peregrinación, que asegura haber realizado un homenaje a María o a la imagen de la Virgen que se veneraba allí en Nazaret. Y dice así la segunda inscripción de la que da testimonio la casa de Nazaret. Postrada bajo el lugar santo de María, escribí allí enseguida los nombres, adorné el simulacro de ella, lo que a ella conviene. Ese es el testimonio en griego. Desde luego aquí el profesor de Fiores lo traduce al español, pero es el testimonio en griego de la segunda inscripción que se encuentra en la casa de Nazaret y que dice así, que postrada bajo el lugar santo de María, inscribí allí los nombres y adorné el simulacro de ella. Es interesante la referencia al simulacro, es decir, la peregrina que escribió esa inscripción en la casa de Nazaret se refiere a una imagen pintada de la Virgen, y que esa imagen pintada de la Virgen en la casa de Nazaret se transmite poco a poco a las casas de veneración o a los templos cristianos alrededor del Mediterráneo. San Epifanio de Salamina habla de una reacción de los obispos ante la doctrina iconoclasta,
es decir, la doctrina que prohibía la veneración a las imágenes hacia el siglo VII. Pero aquí San Epifanio, el padre de la iglesia, dice que el culto a los iconos gozaba de una dificultad entre los cristianos de esa época, porque había un papa, un patriarca de la iglesia ortodoxa que había prohibido el uso de las imágenes, de cualquier imagen, de Cristo, de los ángeles, de la Virgen. Y sin embargo, encontramos que aquí San Epifanio nos proporciona esta reacción por la cual los fieles que se reunían en esa iglesia de la casa de Nazaret se oponían, los fieles se oponían a esa doctrina que prohibía la veneración de los iconos, de las imágenes de la Virgen Santísima. De modo pues que encontramos por ambas vertientes el testimonio de que sí se le veneraba a la Virgen Santísima en esa casa de Nazaret. Por una parte, con la inscripción de la mujer peregrina que llegó a la casa de Nazaret e inscribió allí el nombre de María y adornó una imagen que llevaba o que estaba allí, adornó la peregrina, adornó la imagen de María en la casa de Nazaret. Y entonces tenemos también otras imágenes de las esculturas y pinturas marianas que han llegado hasta nosotros, sobre todo en las catacumbas de Priscila en Roma. Si alguno de ustedes ha estado en esas catacumbas, encontrará allí 2 o 3 imágenes que representan a la Virgen Santísima en las catacumbas. Esas imágenes representativas de la Virgen en las paredes de las catacumbas nos hablan del culto que se le rendía a la Virgen Santísima desde el siglo II o III después de Cristo, y que gracias a la humedad, gracias al ambiente pues cerrado de esas catacumbas, esas pinturas, esas ilustraciones, esos iconos de la Virgen pintados en las paredes de las catacumbas han llegado hasta nosotros. La próxima vez que vayan a Roma, no dejen de visitar esas catacumbas de Priscila. No es Santa Priscila, se le llama catacumbas de Priscila porque la dueña de la casa donde se llevaban a cabo las reuniones cristianas en las catacumbas, es decir, en el sótano, en el subsuelo, la dueña de esa casa se llamaba Priscila. Y por ello hablamos de las catacumbas de Priscila, en donde vemos que la Virgen Santísima forma parte de la historia de la salvación, porque hay una representación, un icono, una imagen, ahí en las paredes de la catacumba, que representa a la Virgen amamantando a su bebé. Y también encontramos a un profeta que señala una estrella que tiene la Virgen Santísima un poquito arriba de su cabeza y que se refiere a la profecía del profeta Ágabo que le hizo a Jacob allá en la época del Pentateuco, y que según la cita bíblica decía ese profeta: veo brillar la estrella sobre la cabeza de la Virgen que representa la descendencia de Jacob. Y esa es una representación gráfica, pictórica, un icono que está en las paredes de la catacumba de Priscila. También hay una representación de la anunciación, es decir, de cuando el ángel anuncia a María que va a ser madre de Dios.
Y allí mismo en las catacumbas hay otra representación de la adoración de los magos, en donde los tres reyes magos están orientados hacia la Virgen Santísima, que mantiene a su bebé sobre sus rodillas y lo muestra a los reyes magos. Y en la cabeza descubierta de María se puede aludir a su virginidad. Es decir, que está cubierta con un resplandor y con una estrella. Esta escena de la integridad virginal de María, representada en las catacumbas de Priscila, se repite en otras representaciones de algunos sarcófagos que se remontan a la primera mitad del siglo IV, es decir, hacia el año 350, después de la proclamación del Edicto de Milán por Constantino. Y en esos sarcófagos, es decir, ataúdes de mármol o de piedra, en la tapa del sarcófago se ponía esa escena en donde la Virgen era representada con su bebé en las rodillas y los Reyes Magos en actitud de adoración del niño Jesús. Y esas imágenes de los sarcófagos se remontan hacia el año 300 después de Cristo. Es lo que encontramos en los museos vaticanos, y allí María está representada en relación con su Hijo Jesucristo en la tapa de un ataúd de mármol, de un sarcófago, y son los testimonios que tenemos acerca de la veneración a la Virgen Santísima por esas primeras comunidades cristianas que se reunían en las catacumbas. A partir del siglo IV, es decir, del año 300, la figura de la Virgen María en oración se incorpora entre las imágenes de la Virgen Santísima, que fue testigo de la epifanía del Hijo de Dios. Encontramos a Santa María en oración, que está acompañada por San Pedro y San Pablo, en el cristal de una patena encontrada en un antiguo cementerio de Roma. Es decir, en esa patena pues seguramente era de cristal, dice aquí el profesor de Fiores. Ahí está representada la Virgen Santísima en oración junto con San Pedro y San Pablo, y que esa patena se encontró en un cementerio de Roma. En esa representación, el Hijo de la Virgen se representa enfrente de la Virgen sobre un fondo en donde se ve el cementerio mayor de Roma. Pues esas son algunas imágenes de las que el profesor de Fiores nos ofrece el testimonio histórico de la veneración a la Virgen Santísima después del siglo III, después del Concilio de Nicea. En cuanto a las iglesias dedicadas a la Virgen Santísima, encontramos que había 4 en Alejandría, ya antes del Concilio de Éfeso, del año 431, y el patriarca de esa iglesia de Alejandría, Teófilo, asegura que existía una imagen de la Virgen que era objeto de gran devoción. De la misma época, hacia el año 380, 400, encontramos otra obra allí en Alejandría que representa la ascensión y glorificación de Cristo, en la que aparece la Virgen Santísima como aquella que sostiene en sus rodillas a su Hijo Jesucristo, y es una figura femenina en sus 3/4 partes, con la cabeza cubierta con el manto, los ojos elevados hacia la visión de Cristo que se manifiesta, y los brazos levantados extendidos
en la postura de quien da testimonio o intercede. En cuanto a las Madonas negras, es decir, a unas imágenes de la Virgen en piedra negra, se habla de una de ellas que San Eusebio de Cesarea trajo desde Palestina en el año 363 y que fueron traídas 3 estatuas de madera oscura y una de ellas fue colocada en el santuario fundado por San Eusebio en la ciudad de Oropa, en Palestina. Pues esos son los testimonios iconográficos de los que nos habla el profesor de Fiores acerca de la veneración a la Virgen en los meros inicios de la cristiandad. Es decir, que estamos hablando de los 3 o 4 primeros siglos de la historia de la vida de la Iglesia, en donde por medio de estos testimonios iconográficos y epigráficos, porque también eso es lo que nos ofrece el profesor de Fiores, los epígrafes, es decir, las inscripciones que encontramos en los ataúdes, en los sarcófagos, en donde encontramos esas inscripciones en algunas piedras de la casa de Nazaret, en donde se habla de Jaire María, que es lo que nos ofrece San Lucas en su Evangelio, capítulo 1, verso 48 de Lucas. Ahí tenemos el saludo del ángel Gabriel a la Virgen y que es la misma inscripción que encontramos sobre las piedras de la casa de Nazaret. Y lo mismo la inscripción que ofrece la mujer peregrina. Postrada bajo el lugar santo de María, escribí los nombres y adorné el simulacro de ella. Es el otro testimonio que encontramos también en la casa de Nazaret, como inscripción, como epígrafe, como letras en griego grabadas sobre las piedras de la casa de Nazaret. Y después nos habla de las imágenes o pinturas que han llegado hasta nosotros, particularmente en las catacumbas de Priscila, en donde vemos a la Virgen amamantando a su hijo y un profeta que señala hacia la cabeza de la Virgen, en donde muestra una estrella, que es la profecía del profeta Ágabo que se encuentra, me parece que está en el libro del Génesis, en donde el profeta señala la estrella que se ve en la cabeza de la Virgen y pronuncia la profecía. Lo veo tan claro, veo la estrella de Jacob que se levanta sobre el horizonte, refiriéndose a la herencia o a la dinastía o a la prole derivada de Abraham y que se consolidará con la procreación del Hijo Jesús en el seno purísimo de la Virgen Santísima. Y así encontramos también otras representaciones pictográficas, la figura orante de María en alguno de las tapas de los sarcófagos, en donde encontramos en el cementerio mayor de Roma esos sarcófagos, de los cuales da testimonio el Museo Vaticano. Ahí en la misma ciudad de Roma, la ciudad del Vaticano, pues como sabemos es donde vive el Papa, donde está construida la Basílica de San Pedro, y tiene esa construcción larguísima del Museo Vaticano, en donde hay muchos testimonios de los primeros cristianos, entre ellos esos sarcófagos de mármol o de piedra con inscripciones cristianas en la tapa del sarcófago de mármol, en donde encontramos a los 3 Reyes Magos que veneran a la Virgen Santísima, que se observa sentada sobre un trono y en sus rodillas el niño Jesús en actitud de bendecir a los Reyes Magos. Y entonces
habla también el profesor de Fiores de las Madonas Negras. Es decir, unas imágenes de la Virgen, estatuas de madera, esculpidas en madera oscura, que según el dato que nos da el profesor de Fiores, las trajo San Eusebio allí a Nazaret, y que habiéndolas traído San Eusebio desde Palestina, fueron colocadas por él en un santuario en donde se veneraba a la Virgen Santísima en la ciudad de Oropa. Oropa, que está en la zona de Palestina, un poco cercana a la casa de Nazaret, pero en otra ciudad. Pues estos son los testimonios epigráficos e iconográficos de los que nos habla el profesor de Fiores acerca de la veneración que se le rendía a la Virgen Santísima en esos 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia, hasta el concilio de Nicea, dice el profesor de Fiores. Y pues son testimonios que han quedado y que todavía podemos hoy nosotros ver, observar en algún viaje que hagamos a Roma o a Nazaret, ver allí esas inscripciones en griego, o ver esos sarcófagos en los museos vaticanos, o ver las catacumbas de Priscila en la ciudad de Roma. Entonces mañana vamos a ver las primeras plegarias populares de María, a María. Vamos a continuar con nuestra oración final. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la En la muerte, vida y en la ampáranos, muerte, gran para Señora. En la Muchas vida y en la gracias por muerte, su atención. ampáranos, gran Muchas Señor. gracias, Fray. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Venerar Muy a la amable. Virgen Santísima. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta Gracias. mañana. Mañana. Gracias. Mañana a Hasta todos. mañana a todos.